gracias, señor. Muy buenas tardes a todos ustedes. Pues estamos aquí esta tarde precisamente llevando a cabo este homenaje para despedir a una de las grandes figuras de la cultura mexicana, que es el maestro Ríos. Me parece que es evidente, pero hay que decirlo, sus aportaciones pues han sido claras y ampliamente reconocidas en muy diversos ámbitos. Por un lado, amplió sin duda alguna el horizonte de la temática de los moneros. Por otro lado, yo diría que renovó el lenguaje de las caricaturas que él hacía, y evidentemente pues fungió como un gran divulgador de temáticas, de temas que en términos generales quizás estaban alejados sin duda alguna de un gran público, y él las hizo asequibles, las hizo interesantes, con su clara ironía, pero también con su clara inteligencia. Así que hoy pues estamos aquí para despedir una de las grandes figuras de nuestra cultura, con muchísima tristeza, pero también con la certeza de que su legado será vivo y seguirá creciendo para las actuales, futuras generaciones y para sus lectores sobre todo, que estoy segura que Ríos seguirá vivo en nuestros corazones. Adiós al maestro. Muchas gracias a Lidia Camacho. Lidia, ahora sí. Adelante. Hola. Pues hace rato estaba pensando que todos están esperando que yo diga algo, y dije como, pues, ¿qué es lo que esperan que yo les diga, no? Y no sé, entonces, pues, mi papá siempre había rechazado todo tipo de homenajes, pero él nos dio permiso de hacer uno cuando pues, se muriera, entonces ya toca, ¿no? Pero él siempre dijo que el mejor homenaje que le podemos hacer es leer sus libros, y creo que sigue siendo, pues, sigue teniendo razón. Y me pongo muy nerviosa, no quería hablar en frente de tanta gente. Y pues sí, es un poco decir un adiós, pero yo creo que no hay que verlo así. Sí dejó un legado muy grande, hizo mucho trabajo y fue pues un maestro para muchos, en muchos sentidos. Entonces creo que si pensamos esto como un final, es porque estamos entendiendo algo mal. O sea, todo lo que nos dio, ¿qué hacemos nosotros ahora con eso? Todo lo que él pensó que era importante, pues, ¿por qué pensó que era importante? ¿No? Hay que volver a pensarlo y no dejarlo como solo en un libro que está en un estante y que pues, termina siendo un objeto, sino pues no dejar que todo eso se quede solo en un libro, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros ahora? Y pues me parece súper bonito que haya venido tanta gente y qué bueno, porque pues todos lo queremos muchísimo. Y gracias por estar aquí, gracias a todos los que nos han apoyado tanto y por quererlo mucho. Y pues léanlo mucho y no se pongan tristes, porque él no quería que estuvieran tristes. Entonces sé que es difícil no estar triste en pues un momento así, pero una cosa que nos dejó muy clara a todos es que hay que tomar con humor las cosas. Y ya. Yo traigo un pequeño texto que hice que creo que puede servir de punto de partida, es muy pequeño, para que nos conversen con ustedes. En uno de los múltiples mensajes que hemos recibido en la página de Ríos, que tenemos
dentro del sitio Me Gusta Leer de Penguin Random House, una lectora, Alicia Molina, resume el enorme vacío dejado por Ríos en una pregunta. Ahora, ¿quién nos hará reír y pensar al mismo tiempo? Con relación a los autores y a los libros, son siempre los lectores quienes tienen la última palabra. Y esto es justamente lo que vuelve tan importante esta pregunta que se hace la lectora citada. Lo único que se me ocurre contestarle y con ello comentarles a todos es que sea el propio Ríos quien tiene ese vacío que nos deja, lo cual no es sino una invitación a la lectura y o relectura de sus más de un centenar de libros que escribió. Es tan vasta su obra que seguro hay mucho por conocer o mucho por volver a gozar, asimilar y atesorar. Pongo un solo ejemplo: Las glorias del tal Ríos, el libro que orgullosamente porto hoy y que desde anoche no he dejado de leer. Forma parte de esos libros de Ríos dedicados a sí mismo. Él es, no quiero decir fue, porque aquí aplica plenamente el lugar común, a veces los lugares comunes son eficaces, de que un autor está vivo en sus páginas, vivito y coleando, diría el coloquial Ríos. Él es, pues, quien mejor explica lo que hace. Esto empezó a desarrollarlo con Ríos para principiantes de 1994, cuando cumplió 60 años. Lo continuó con estas glorias del tal Ríos de 2004, cuando cumplió 70 años. Y lo culminó con Mis Confusiones, sus memorias desmemoriadas, que publicó con motivo de sus 80 años. En las glorias del tal Ríos, una suerte de autobiografía profesional, nos muestra con cientos de textos y cientos de imágenes gran parte de lo que hizo en 50 años de trabajo, y uno enmudece ante lo que esto significa, de inmenso esfuerzo y de enorme talento, además de que lo hizo solito, aunque en algunas aventuras tuvo a sus acompañantes, la garrapata, el chahuiste, el chamuco. Hago una sola cita de su prólogo. Al hacer este libro, he descubierto que he dibujado poco más de 40,000 dibujos desde 1954. La cifra es medio mañosa, pues cuento cada página de historieta o libro como si fuera un dibujo. Y al añadirle los miles de cartones que he hecho para 7 periódicos y docenas de revistas, resulta, por lo bajo, una cantidad casi astronómica de dibujos. Hacer una selección de tanto mono es un trabajo ímprobo y canijo, de modo que la selección que aparece en el libro es más bien como representativa de estos 60 años. Solo añado, ya soy yo, que la cifra de 40,000 no me parece nada mañosa. Y bueno, lo importante aquí es dimensionar, como dicen ahora, esta obra que él mismo califica de astronómica. Estamos hablando sin duda del universo del Río, superior a cualquier novela Río. Este es el cosmos Ríos, y como tal hay que tratar de que llene el hoyo negro de su ausencia. Así pues, a leer a Ríos y nosotros, sus editores, a reimprimirlo sin parar. Gracias. ¡Bravo! Quiero decir que el colmo de un ateo es irse al cielo. Y Eduardo del Río Ríos se ganó a pulso su entrada al paraíso, pero no aspiraba a ir allá. Entre otras cosas, nunca tuvo muy buenas relaciones con Dios. Antes de terminar la primaria, fue inscrito a un seminario religioso en el que estaban prohibidos varios libros ajenos al dogma católico, entre ellos, según cuenta el propio Ríos, la Biblia. Tras un severo adoctrinamiento, Ríos se hizo profundamente ateo. De hecho, escribió su propio evangelio, el Evangelio según San Garabato, que dice así:
Y en un principio era el caos. Pero luego llegó Rius y la cosa se puso peor. Y el primer día, Rius vio que la luz era buena y se paró a la luz de las tinieblas y nos dejó a todos en tinieblas. Y el segundo día, Rius creó los valles, los ríos, los cerros, las montañas, San Garabato, el estado de Cucuchán y anexas. Y el tercer día, Rius creó las plantas, las lechugas, las espinacas, los ejotes, las papayas, las piñas, los chayotes con crema y los nopales con epazote. Esta parte del Génesis se llama la panza es primero. El cuarto día, Rius creó a los animales. Creó a las iguanas, las lagartijas, los sapos, a los diputados, levantadedos, a los Azcárraga, padre e hijo, a Hank, padre e hijos, a Carlos Salinas, ese solo es hijo, a Marcial Maciel, a Vicente Fox, a Marta, a los hermanos Viviesca, Felipe Calderón, a Jesús Ortega, Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray y todo tipo de alimañas. Y el quinto día, Rius creó el sistema político mexicano con todo el país. Ese sistema político hizo el famoso milagro mexicano que consiste en que el país progrese sin que nadie se dé cuenta. Y al sexto día, Rius creó al hombre y a la mujer y a la idiosincrasia del mexicano. Es así como nacieron Calzón sin, Doña M, Don Perpetuo del Rosal, Nopal sin, los supermachos y los lectores de los supermachos y los agachados. Y al séptimo día, Rius creó a la raza de bronce. Pero como salieron tan machos que aguantaban que les hiciera todo tipo de fraudes y fregaderas, les dio a leer las sagradas escrituras, es decir, Marx para principiantes, El diablo se llama Trotsky, La revolucioncita mexicana, los panuchos y muchos otros liberos, para ver si así se nos quitaban los agachones. Y al octavo día, como ya estaba más que cansado, es decir, harto, en lugar de ponerse a descansar, como Dios manda, Rius creó la herejía. Y entonces Doña M salió y dijo: Rius, ¿quién es Rius? Rius no existe. Hay que decir que Rius inició su carrera como caricaturista en una agencia funeraria de las calles de Sullivan. Curiosamente, allí lo despedimos. Pero allí no terminaron sus problemas con Dios. Cuentan, y eso se los puedo decir porque me llegó el mensaje por WhatsApp, que cuando Eduardo llegó al cielo, Dios en persona lo fue a recibir. Y entonces Rius le dijo a Dios: te saludo por cortesía, pero ni así me convences. Tú no existes. Y Dios le contestó: tú no tienes arreglo. Rius nos enseñó a muchos a pensar, a ser libres, a luchar, a ser rebeldes, a cuestionar y a reírnos ante nuestras tragedias. Él nos enseñó que los mexicanos nos reímos cuando nos duele y nos dolemos cuando reímos. Hoy, en este día de duelo, puedo decir que a cada rato me asaltan recuerdos de él y me dan al mismo tiempo alegría y dolor. En este día de luto les puedo decir que solo me duele cuando me río. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Esa de chingón! Estoy muy agradecido con Rius, porque sin saber que era algo tan familiar en mi casa, porque estaba siempre en alguno de los libreros que había en la casa, y que gracias a eso, cuando lo descubrí, me descubrí su más ferviente admirador inmediatamente en las primeras páginas, al grado de devorarlo, ¿no? Desde el ABC, que fue el primer libro que leí. Resulta que me encuentro con que existía un tipo tan maravilloso como Che Guevara, pero también contado por un tipo tan maravilloso como lo era Rius. Gracias a Rius me hice menos güey, no se me ha quitado del todo, pero definitivamente es alguien que me despertó, me cambió la vida, me salvó la vida de una vida de querer ser ingeniero en electrónica, lo que quería. En cuanto conocí el trabajo de Rius, como que algo me movió en la vida, ¿no?
definitivamente siento que si no hubiera sido por él, hubiera sido otra cosa. Después conocí a Leo Flores y entonces fue la decisión definitiva para ser caricaturista. Leer a Ríos me ha ayudado muchísimo y es algo que agradezco mucho. Estoy muy nervioso, señores y señores, perdónenme. No soy bueno para esto, pero lo único que sí quiero como recomendar es que regalemos un libro de Ríos a quien queramos y a quien no queramos. Creo que es algo que puede cambiar la vida de cualquier persona. Estoy totalmente convencido de que México sería otro si todos leyéramos a Ríos. México sería otro tipo de país, tendríamos otro presidente, tendríamos otros gobernadores, tendríamos menos tasas de mortalidad, comeríamos mejor, la Coca-Cola fracasaría en este país, dejaríamos de fumar, tendríamos otro tipo de vida. Definitivamente creo que Ríos es algo indispensable en nuestras casas, en nuestras lecturas, en nuestras vidas. Así que pues yo nada más agradecerle otra vez a Ríos. Lo último que le pude decir fue muchas gracias por todo, caballero, y el último que me dijo fue eso lo serás tú. Y así eso fue definitivamente querido Ríos. Así que pues ya saben, regalen un libro a quien conozcan, un libro de Ríos. ¡Bravo!